materia del ET 257, Análisis de Circuitos Eléctricos 2. Y bueno, para este semestre tengo planeado lo siguiente. La primera parte es hablarle eh, un poco de la parte teórica, lo que es los temas de evaluación del ingeniero. Luego hacer ejercicios prácticos de los que tengo ahí acumulados. Y posteriormente, cuando tengan esa base, realizar los ejercicios de los anteriores semestres. En este caso, el anterior semestre, eh, los modelos de examen, ¿no? Los parciales que fueron tomados. Y las sugerencias para cada uno para que no haya problemas, inconvenientes, ¿no? Y también que anotar si es que existe algún dato muy peculiar que ponga el ingeniero para que puedan comentarle, así no haya dificultades, ¿no? Bien, como ustedes saben, la materia consta de, eh, bueno, tres parciales, ¿ok? Es lo que es el primer parcial, el segundo y el final, ¿de acuerdo? Son esos tres parciales. Cada uno tiene una ponderación distinta. El primer parcial tiene 30% de nota. El segundo también, 30% de nota. Y el final vale 40%. ¿Ok? No sé si el ingeniero ya les ha comentado el tema de la ponderación. Me dicen, por favor. No, recién vos nos estás diciendo. Ok, Sí, sí, entonces, recién nomás. entonces esa es básicamente la ponderación. Esta ponderación la ha manejado eh, durante varios semestres en los que yo voy conociéndolo. Y entonces trata de esto. Antes tomaba en cuenta la nota de ayudantía, pero un momento a otro lo suspendió, era un 5%. Bien, eh, bueno, esa es la ponderación. El primer parcial consta de lo siguiente. Básicamente es el capítulo número 7 del SADICU, que es circuitos de primer orden, y el capítulo 8 que es circuitos de segundo orden. Ya, eso sería. El segundo parcial consta de el capítulo, si no me equivoco, el capítulo 12, el capítulo 13. El capítulo 12 es circuitos trifásicos y el capítulo 13 es circuitos magnéticamente acoplados. Puede ser que el ingeniero en el segundo parcial se les dé de agregar un tema más, pero eso ya depende de él. Y al final, esta parte sí ya no recuerdo muy bien. Al final del capítulo de, si no me equivoco, se llama Respuesta en frecuencia. Creo que es el capítulo número 17 o 18, no estoy seguro. Y junto a eso, como lo que es la transformada de Laplace. Pero eso ya lo vamos a ver a lo largo y ya les va a decir cuál van a ser los temas de los últimos, del segundo parcial final. Pero hasta donde siempre he tomado la evaluación ha sido de este, ¿no? Esto nunca lo ha cambiado. Entonces, yo creo que cuando acabemos el capítulo 8 ya sabremos cuáles serán los temas, si modificó o algo, pero el primer parcial es fijo que son estos dos temas, estos dos capítulos. ¿Alguna consulta, jóvenes? Bien. Lo otro es el tema del repechaje.
o recuperatorio. ¿Ok? Hasta donde he visto las notas del ingeniero o del anterior semestre, si tienen una nota mayor o igual a 40%, están habilitados para dar el repechaje, ¿no? Que puede ser, en este caso, unos temas, digamos, una combinación mixta, bien primero con el segundo o todo. Y he visto que en algunos casos, am, a partir de 46%, o sea, de los 46 puntos, el ingeniero ya lo extiende creo que al 51, creo. He visto antes 46, 47 y ya le hace aprobar. Entonces, eso sería un poco el panorama a lo que están llevando por primera vez esta materia. Y bueno, quería consultarles si tienen dudas hasta ahí. Los exámenes son complicados. Mm, bueno, los exámenes en sí, las preguntas, depende mucho. Por ejemplo, hay ejercicios donde el planteamiento está en el libro y también está la resolución en el libro. Solo que el docente agarra ese mismo problema y le cambia unos datos, digamos, o la forma en la cual pregunta. Y a veces muchos no comprenden esa parte o no se deja entender tal vez y lo complica, ¿no? O sea, no sabe qué es lo que está pidiendo. Pero es para eso que son las ayudantías, para al menos sepan cómo expresarse, diciéndole, ingeniero, con esta parte no se podría seguir el procedimiento, no se podría llegar a una conclusión o a un resultado. Inmediatamente antes de que pase a mayores y tengan que, como el anterior semestre, repetir un examen parcial para todos. Disculpe, ¿sería, le comentó algo el ingeniero sobre el examen si sería presencial o virtual? Eh, bueno, no me ha comentado nada acerca de si la evaluación va a ser presencial, pero más que todo el ingeniero toma en cuenta lo que son las resoluciones que emite la universidad. Si la universidad ya da el visto bueno de que se tomen evaluaciones presenciales, lo hará, pero al parecer creo que está bastante cómodo con esto, o veremos qué es lo que pasa y ya les avisarán, ¿no? Pero los últimos semestres lo ha dado virtual, tanto el primer parcial, el segundo final y hasta el repechaje. ¿Alguna otra consulta? ¿Algún libro de apoyo? Bien. El único libro de apoyo para esta materia, bueno, en realidad son dos, pero el oficial es el libro del Sádico. Es este libro que estoy en este momento eh, compartiéndoles por mi pantalla. El Sádico. Él anteriormente utilizaba la tercera edición. Yo con esa edición pasé la materia, pero creo que ahora está con la quinta edición. Entre ediciones no varía mucho, básicamente nada. Entonces, eso les comento, ¿no? El sádico de tercera y quinta edición. Se podría decir que casi el 80 al 90% de las preguntas del examen se encuentran ahí. Y ya el resto lo saqué a otro libro que, si mal no recuerdo, también se llama Circuitos Eléctricos, pero el autor es Shawn. Ustedes escriban en el buscador de internet circuitos eléctricos Shawn. No sé si se escribe así. Ahí saca unas que otras preguntas, pero ya lo veremos más adelante.
Bien, entonces empezamos, ¿no? La parte teórica. Bien. Eh, bueno, a ver cuántos hay en sala. Son bastantes, son unos 23. Es buen número. Bien, entonces vamos a ir anotando todo esto y a la medida que vayan pasando con la lista, las tareas o prácticos que son, digamos, de manera optativa, yo de igual manera le mandaré una lista al final al docente de tales estudiantes que han asistido a la ayantía y han hecho trabajos prácticos tal vez, ¿no? Y a él tomar en consideración, ¿no? Todo eso. Bien, el capítulo número 7 se trata de circuitos de primer orden, como su nombre lo dice, primer orden. En este caso, en este capítulo 7 vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver circuitos RC. ¿Qué hace? Circuitos RC y RL. ¿Está bien? ¿Qué es un circuito RC y un circuito RL? El primero, el circuito RC, se trata de una resistencia junto con su capacitancia. En este caso, pueden ser una cantidad enorme de resistencia, como hay ejemplos acá. Vamos a ver uno en este momento. Aquí fíjense, acá hay una resistencia, acá hay otra resistencia y acá hay otra resistencia. De igual manera, acá hay una resistencia, otra y otra. ¿De acuerdo? N cantidad de resistencia. Eso queda claro, ¿no? Pero solamente un componente de un capacitor. Solo uno. Por eso, fíjense en esta parte del libro. Aquí existe un condensador, ¿no? Solo hay uno en todo el circuito. Uno en todo el circuito. Uno en todo el circuito. Y uno en todo el circuito, ¿no? Básicamente, ¿por qué? Porque en los circuitos RC, las resistencias pueden agruparse de tal manera que se llega a una sola resistencia equivalente. Básicamente una R equivalente con un condensador, ¿no? Total, pues único. El mismo ejemplo, o el mismo caso también se presenta para los circuitos RL, que están mucho más adelante. Aquí, por ejemplo, hay aquí una resistencia, otra resistencia, y aquí existe un inductor, ¿no? Más abajo vamos a otro ejemplo más. Acá fíjense, hay un único inductor y por el otro lado hay una cantidad finita de resistencia, ¿no? ¿Has tenido una consulta, jóvenes? No, Dios. Ok. Bien. Pero en el libro, dentro de estos dos, porque estos dos circuitos, lo que son el RC, se subdivide en dos. Se subdivide en dos. ¿Alguien podría decirme en qué, en qué se dividen ambos? Vamos a empezar a participar a ver. Quispe, Choque, Rivaldo. ¿Está ahí? ¿Ahí? Bien. Da Costa, Mercado, Luis Hernán. Nada, compañero, no entré a las primeras dos clases. Ok. Bien.
Entonces seguimos. Los circuitos RC se dividen en dos partes. Una parte que está en el capítulo del libro que se llama circuitos RC sin fuente. Sin fuente. Y la otra que es circuitos RC con fuente. Ok. ¿A qué se refiere circuitos RC sin fuente y con fuente? ¿Tiene alguna idea? ¿Con carga y sin carga? Sí, está por ahí la respuesta. Bien, un circuito sin fuente y con fuente. Veamos este caso. Acá dice capítulo menos punto 7.2 circuitos RC sin fuente. Ustedes al ver el libro van a analizarlo punto por punto y van a llegar a una conclusión. Yo solamente les voy a decir por parte mía qué conclusión he llegado yo. Ya ustedes esta vez sacarán otra, ¿no? Básicamente un resumen. Por lo que he visto en todo este libro, un circuito sin fuente es como su nombre lo dice, sin fuente. O en términos del libro, los problemas prácticos, es que un circuito RC sin fuente es que en un tiempo, ven así, menor a cero, existía fuentes. Aquí voy a dibujar otro color. Fuentes como ser una fuente de voltaje, más o menos. Vamos a leer de 1 voltio, si ustedes gustan. Y una fuente de corriente de 1 amperio. ¿Ok? Hasta ahí todo claro. Bien. Ahora, eso es un tiempo menor a cero. Ahora aquí lo divido. Ahora un tiempo mayor a cero, en ese mismo circuito, las fuentes que ya he mencionado hace un momento ya no existen. Básicamente el valor de cada uno, el valor de cada fuente vale cero. 0 voltios y 0 amperios. Bien. ¿Hasta ahí alguna consulta, jóvenes? Bien. Por hoy día, creo que solamente va a alcanzar a hablar de los circuitos RC sin fuente y, y con los circuitos RC sin fuente podemos avanzar un poco de los que son con fuente. Y a la siguiente lo completamos y avanzamos a los RL y lo acabamos. ¿Ok? Y la subsiguiente empezaremos el capítulo 8 y así de tal manera en la cual vamos a avanzar. Y bueno, obviamente han terminado todos los temas antes que empiece el primer parcial. Pero me quedo con esto, RC sin fuente. En todos estos subtítulos, que en este caso es nuestro circuito RC sin fuente, que es lo primero que se ve, visualícenlo el circuito o les muestro un ejemplo. Por ejemplo, acá. Aquí se puede apreciar muy bien. Fíjense, ¿a qué me refiero yo con un tiempo menor a cero
y un tiempo mayor a cero. Cuando le escribí hace un momento ahí arriba esa explicación. Tiempo igual a cero significa desde cuando estamos comenzando a calcular, y tiempo mayor a cero significa tiempo después de que empezamos a calcular. Casi. Bien. Am, eso está bien. Eso está muy bien. Pero antes, allá lo que creo que me faltó comentarles, ¿no? A lo largo de todo esto. Y es lo siguiente. Aquí está. Es esto. Esta parte de acá es un circuito, bueno, la figura 7.1 es un circuito RC sin fuente. ¿Está bien? Fíjense, es la manera más simple que se puede ver. Nosotros vamos a tener ejemplos de esta magnitud que tengan fuentes de, yo que sé, de voltaje, con una fuente, digamos, de corriente, con una cantidad finita de resistencia, agrupadas de una manera que estén en serie, paralelo, lo que vieron en vez de circuitos eléctricos uno, pero con un solo capacitor. Y nosotros, al hacer el análisis de ese circuito que me estoy inventando ahora, vamos a llegar a esta conclusión. Vamos a llegar a un circuito equivalente, este de acá, para así nosotros utilizar las ecuaciones que están explicadas a lo largo del libro y tener una respuesta, que vendría a ser esta de acá. ¿Ok? ¿Hasta ahí todo claro? ¿Alguna pregunta, duda, consulta, jóvenes? Bien, entonces si no hay más consultas, seguimos. Bien, entonces pasa esto, ¿no? Ahora, nosotros tenemos un circuito como que está dibujado dentro de la segmentación roja, que es esto de acá, ¿ya? Que analizándolo pasaría a este, ¿no? A un circuito más simple. Ahora, en toda esta parte del libro, en toda esta parte del libro, habla de todo lo que les dije, pero más, más, más extenso, si se podría decir. Básicamente se tiene este circuito de acá, este circuito equivalente, y se utilizan las llamadas leyes de Kirchhoff. La ley de tensión de Kirchhoff y la ley de corriente de Kirchhoff. Y se usa toda esta fórmula. Y bien, lo que olvidé comentarles es que estos circuitos de primer orden se caracteriza, perdón, por una ecuación diferencial de primer orden. Básicamente el orden lo da estos elementos del capacitor y el inductor. Separados son un orden, solamente uno. Y juntos van a ser circuitos de segundo orden, los llamados circuitos RLC, que es básicamente el capítulo 8, pero solamente se los adelanto. Bien, entonces, a partir de este circuito equivalente que está aquí, se procedió al análisis, ¿no? De las leyes de tensión de Kirchhoff y ley de corriente de Kirchhoff, y se llegó básicamente a esto de acá, que la respuesta del elemento va a ser igual a voltaje en función del tiempo. De voltaje en función del tiempo va a ser igual a voltaje inicial por E elevado a la menos T sobre resistencia por capacitancia.
Y más adelante nosotros vamos a ver que esa resistencia multiplicado, perdón, que esa resistencia va a ser una resistencia equivalente que va a multiplicar a una capacitancia y eso se va a llamar tau, que es la constante de tiempo. ¿De acuerdo? Igual lo mencioné aquí en el libro. Y bien, ¿por qué nosotros en un circuito, porque estamos ahorita en el capítulo de circuitos de primer orden, pero ¿cuál sería la palabra? Más exacto, nos encontramos en un circuito RC sin fuente, ¿no? Sin fuente. Estamos ahorita en este título. RC sin fuente. ¿Por qué la respuesta siempre se va en torno a lo que es el voltaje para los circuitos de, en este caso, RC sin fuente? ¿Alguien sabe? Bueno, ¿Se toma en cuenta la descarga del capacitor? sí. Bien, a eso ya vamos a llegar ahorita. Eh, bien, más adelante vamos a ver, incluso aquí lo explica brevemente, cuando pasa esto. Nosotros aquí tenemos una fuente de voltaje. Vamos a ver una fuente de voltaje de, por ejemplo, 5 voltios. Sencillo. Aquí va a haber una resistencia, un C de 6 ohms. Bien, por acá va a haber básicamente otra resistencia. Va a ser de 7 ohms. Luego de acá va a haber algo. Ese algo va a ser un interruptor. Y al final va a haber aquí un condensador, digamos de un faraday. ¿Ok? Este interruptor va a estar accionado en un tiempo, puede ser que va a ser accionado en un tiempo eh, mayor a 0 o en un tiempo mayor a 1. Eso de los tiempos ya lo vamos a ver más adelante, que no necesariamente tiene que ser 0. Básicamente indica que va a pasar algo, ¿no? Ese interruptor se va a cerrar o se va a abrir. Eso dependiendo cómo, o bueno, en qué sentido va a estar el interruptor, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, para plantearlo a lo que es este título, sería que a un tiempo mayor a 0, este interruptor se va a abrir. ¿Ok? ¿Qué quiere decir todo esto? Es aquí donde les sugiero a ustedes siempre dibujar los esquemas, ¿no? Vamos a hacerlo de esta forma. En un tiempo menor a 0, el circuito va a estar de esta forma, ¿no? Va a estar aquí la fuente de voltaje, va a estar aquí la resistencia, va a estar aquí esa resistencia, va a estar este voltaje de 5 voltios otra vez, de 7 ohmios. Y bueno, este interruptor en un tiempo menor a 0 va a estar todavía cerrado, ¿no? Porque lo que me indica la orden es que un tiempo mayor a 0 recién se va a abrir y va a estar conectado al circuito. ¿Se entiende esa parte, no?
¿Se entiende, Agustín? Ok. Ahora, en un tiempo mayor a cero, para un tiempo mayor a cero, eh, va a pasar algo muy distinto. Va a estar el circuito dibujado de esta manera, va a estar los 5 voltios de la fuente, va a estar esta resistencia que hemos visto ahora de los 6 ohmios, esta resistencia de los 7 ohmios, ¿de acuerdo? Y aquí va a pasar algo interesante. Aquí esto va a estar totalmente abierto. ¿Por qué? Porque ese interruptor me lo indica así, que un tiempo mayor a cero, el interruptor va a estar abierto, dejando solo a este condensador de un faradio, teniendo en cuenta que se tiene un circuito equivalente, básicamente así, ¿no? Un condensador. Bien. Pero se trata de un ejemplo inventado nada más. Dándome cuenta, aquí faltaba una resistencia y una resistencia, digamos de 8 ohmios. ¿Ok? Eso agregándolo. Hasta ahí se entienden los jóvenes. Sí, Bien, se entiende. ahora pasa lo siguiente. Los elementos, como estos aquí que acabo de inventarme, puede haber esos cambios, ¿no? Un cambio donde se abre o se cierra un interruptor que deja básicamente a este elemento que es el condensador y su respectiva resistencia acompañada totalmente aislado de una fuente de energía, como lo es este voltaje de 5 voltios, ¿no? ¿Ya? Que lo deja prácticamente desconectado. O puede haber el caso de que se desconecte una fuente de 5 voltios y con la apertura al cierre del interruptor se añada una nueva fuente, ya sea de corriente o voltaje, cualquiera de esos dos. Eh, Se va a acabar ahorita el tiempo. Lo voy a cortar y vuelvo a enviar el enlace para que se vaya uniendo, por favor. Y así Listo, continuamos por Agustín. otros 45 minutos, ¿de acuerdo? O media hora, creo. Listo, listo. Entonces, desconéctense, por favor, mientras va guardando el video y les paso el enlace en unos de 3 a 5 minutos. Listo, Diego. Recording stopped. ¿Teórica o pasamos directamente a los ejercicios? Diciendo, vos. Compañero, un micrófono. Bueno, ya son 18, ya más solo 20 y empezamos, ¿no? Entonces les expliqué la ponderación, unas cuantas recomendaciones, un poco de la parte teórica y enseguida vamos a continuar con todo esto, ¿no? Bien, ya son 20, entonces empezar a grabar esto. Recording in progress. Está grabando la segunda parte. Y bien. Bueno, nos habíamos quedado en este ejemplo que prácticamente me dispuse a inventarme, ¿ya? Que dispuse a inventarme para explicarle así cómo va la cosa. Bien. Entonces,
tenemos un circuito de esta forma. Tiene una cantidad finita de resistencias y una cantidad única de una capacitancia, ¿no? Ahora, puede darse el caso en que existan varios interruptores y de acuerdo a la pregunta se va formulando en base a de esos, de esos tiempos, ¿no? Que están entre cada uno, entre medio. Pero eso más adelante. Bueno, en sí todo esto fue para explicar por qué se les denomina circuitos RC sin fuente. Es porque existen interruptores que bien abren o cierran, pero al haber ese cambio que pasan de un estado a otro, eh, se corta porque es una fuente de energía, ¿de acuerdo? Y al cortarse esa fuente de energía, el condensador en este caso se dispondría a descargarse, ¿no? Y es eso lo que en verdad estamos buscando ahora como respuesta. Entonces, todo partió de este circuito equivalente y se llegó a esto, ¿no? Esta, esta parte. Ahora bien, yo les preguntaba por qué la respuesta de los circuitos en sí, los circuitos RC, como sin fuente, vamos a ver más adelante de eso, está siempre en función de voltaje. ¿Por qué? Voltaje del condensador, por si acaso. Aquí falta las. Porque los circuitos RC siempre están con una respuesta en función del voltaje. ¿Del voltaje o del tiempo? Disculpa. Del voltaje. Porque aumenta o disminuye en la carga o en la descarga. Ok, sí, está bien. Bueno, entonces, partiendo de ahí, los circuitos RC, su respuesta siempre va a ser con el voltaje, ya sea con fuente o sin fuente. Siempre. Partiendo de esa respuesta, se pueden obtener los siguientes elementos, como ser el voltaje dentro de este elemento que va a ser esta resistencia específica o de esta otra, ¿no? Pero eso son como preguntas adicionales. Pero el primer paso que ustedes deben hacer es buscar esta respuesta. Y a la siguiente se los busca a partir de esta acá. Nada más. Así de sencillo. ¿Y cómo se llega a todo esto? ¿Por qué siempre es voltaje? Bueno, si leen el sádico de acá, básicamente, mm, no creo dónde está. No sé qué está hasta acá. Si leen todos esos capítulos, en una parte va a decir que los elementos como hacer una resistencia, una capacitancia, como estos circuitos, cuando son sometidos a estos cambios, como hacer la apertura de un interruptor en un tiempo mayor o menor a cero, o sea, el interruptor se abre o en este caso se va a cerrar, ¿ya? Siempre, siempre el voltaje inicial de ese condensador, por eso voy a poner aquí V sub C, voy a poner un cero para determinar el voltaje inicial, nunca va a cambiar, va a seguir siendo el mismo valor. No cambia o no, o su valor no varía
con los cambios abruptos. A eso se refiere cuando se abre o se cierran los interruptores o cuando pasa algo así. Entonces, a partir de este voltaje inicial es que se le incluye en la ecuación, ¿no? Por eso está aquí voltaje inicial. Voltaje inicial de condensador, porque todo es condensador. Aquí le falta una pequeña C. Y luego lo demás que vamos a hacer más adelante son, esto es la llamada constante de tiempo que va aquí a ser escribiendo. Básicamente eso. Todo es en base al condensador, al voltaje del condensador, ya sea en un tiempo, bueno, no es que ya sea, siempre en un tiempo menor a ese cambio abrupto, a esa apertura o cuando se cierra el interruptor. ¿De acuerdo? Bien. Es básicamente eso. Eso es todo lo que deben saber para esta parte de este capítulo. Bueno, este título no del 7.2, circuito RC sin fuente. Son todos los comentarios o la conclusión a la cual he llegado. Y ya ustedes leyéndolo un poco más pueden llegar a otra o otra vez a la misma, ¿no? Pero eso me ha funcionado bastante para entenderla esto y hacer ejercicio, ¿no? Analizarlo. Por ejemplo, ahora vamos a la parte práctica. Fíjense este circuito. Tiene una resistencia, dos, tres resistencias, ¿no? Tiene una sola fuente. Tiene un solo condensador. ¿Ok? Ahora fíjense acá. Acá dice que un tiempo igual a cero, este interruptor se va a abrir. Entonces, ¿qué hace el libro? ¿Qué hace uno para analizar este ejercicio? Antes del enunciado, ¿no? Dice el interruptor del circuito de la figura ha estado cerrado mucho tiempo y se abre un tiempo igual a cero. Hay voltaje en función de tiempo para un tiempo mayor o igual a cero. Calcula la energía inicial almacenada en el capacitor. Bien, antes de empezar, aquí cuando dice hay voltaje en función de tiempo, el libro no lo especifica, pero es bueno que lo hagan ustedes, ¿no? Se refiere al voltaje del condensador. Siempre asuman esto. O a menos que se indique lo contrario, si dice específicamente voltaje en la resistencia de 3 ohmios, se lo va a decir. Pero hasta que no se los diga, ustedes asuman como voltaje del capacitor siempre para este tipo de circuito. Lo que hace el libro es, en el inciso A, hacer análisis en un tiempo menor a cero, ¿no? ¿Qué dice? Fíjense que este circuito en un tiempo igual a cero se va a abrir, pero en un tiempo mayor a cero, pero, este circuito en un tiempo igual a cero se va a abrir, pero antes de cero estaba cerrado. Por eso aquí se lo toma como un circuito cerrado, ¿no? Aquí está cerradito. Y continúa. Está la resistencia de 3 ohmios, la de 9 y la de 1. Y el voltaje, ¿no? Ahora, aquí pasa algo muy peculiar. Fíjense que este elemento, este condensador, básicamente se abrió. Está ahí abierto. Les pregunto a ustedes, ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿O qué creen que ocurrió? Se volvió en una fuente. No, no. Bien, antes de seguir, bien que lo vi, igual falta explicar esa parte. Voy a borrar esto acá para que den espacio. En el capítulo número 7 y el capítulo número 8 del Sádico,
son circuitos DC. ¿Alguien sabe qué es un circuito DC? Corriente directa. Corriente directa. Correcto. Corriente directa. Corriente directa. Bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Va a haber los elementos que suministran energía, pero antes de continuar, ¿saben qué es un elemento pasivo y un elemento activo? Los pasivos son los que consumen voltaje y los activos creo que son los que mandan voltaje, así como la fuente. Sí, está bien. Está bien eso. Necesito comprarme una pizarra. Un elemento pasivo son elementos que consumen energía eléctrica, como son la resistencia, como es un condensador, o como lo es un inductor, ¿no? O una bobina, como quieran llamarlo. Y los elementos activos son los que suministran energía al circuito eléctrico. Puede ser una fuente de voltaje o una fuente de corriente. La flechita, ¿no? Eso fue todo. Bien. Entonces, estos elementos activos, como son las fuentes, al encontrarse dentro de este circuito, un circuito RC, pasa lo siguiente. Estas fuentes, al encontrarse en un circuito, hacen que un condensador o un capacitor, como quieran llamarlo, este capacitor, básicamente se convierta en un circuito abierto. Se transforma de esto a esto, un circuito abierto. Cada vez que se encuentre un elemento activo directamente con, o bueno, el mismo circuito cuando estén conectados de manera física, ¿ok? Se abre el circuito. Ahora, para adelantar un poco, ya que estamos ahora atrasados, de igual manera una bobina o inductor, al encontrarse con este elemento pasivo también, experimenta lo llamado un cortocircuito. Básicamente que este elemento se une, ¿no? Se cierra. Pero eso va a ver más adelante. Entonces, fíjense, en un tiempo menor a cero, cuando hacemos el análisis, está aquí el elemento de 20 voltios. ¿De acuerdo? Está el voltaje de 20 voltios y él está conectado físicamente con este condensador, porque aquí está el condensador. ¿Ok? Fíjense si en los ramales pasa por acá y aquí está. Están conectados, ¿no? De una manera u otra. Al estar así conectados de esa forma, por estos nodos o cualquier otra cosa, inmediatamente el circuito se abre. Por eso quedó así, como está acá, ¿no? Se abre. Ok. Ahora, fíjense que muchas veces en el libro del sádico existe esto, ¿no? Las polaridades.
el más y el menos. Básicamente esto indica, bueno, esto lo utiliza Sadiku para que las respuestas que estén dentro de este libro son en base a sus, ¿cuál es la palabra? En base a su planteamiento, ¿ok? Porque si ustedes le cambian por cambiarle la polarización en la cual no esté de esa forma, o sea, ustedes resuelven al revés, obviamente el resultado no les va a salir lo mismo que les dice el libro. Y eso deben tomarlo muy en cuenta también a la hora con los exámenes. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿cómo están estos elementos positivos arriba y negativos abajo en este condensador? Por eso se lo pone aquí, positivo y negativo. ¿Ok? Ahora, se analiza un tiempo menor a cero. Todo esto acá es un tiempo menor a cero. ¿Qué valores se calculan en un tiempo menor a cero? Se calcula solamente uno, un solo valor. Y ese es el voltaje del capacitor inicialmente. Solo ese. ¿Ya? Nada más. Nada más que eso. Después vamos a ver cómo calcularlo, ¿no? Igual aquí está explicado, pero ya lo tengo para eso. De igual forma, aquí se hace un análisis. Este circuito aquí abajo es un tiempo mayor a cero. ¿Ok? ¿Qué pasa acá? ¿Qué sucede? Fíjense, en un tiempo menor a cero, el interruptor estaba cerrado. Esto es lo que sacamos. En un tiempo mayor a cero, el interruptor se abrió, dejando toda esta parte abierta, ¿no? Y solamente quedando la parte derecha, que se ve acá, por eso está de corte. Y están todos estos elementos. Ahora, ¿qué valores se calculan en un tiempo mayor a cero? Solamente, en nuestro caso, por ahora, solo se calcula uno, que es el tau, que es básicamente la resistencia equivalente multiplicada por la única capacitancia. ¿Ok? Ese es el resumen de esta parte. Ahora, ¿cómo se calcula la resistencia equivalente? Eso ya básicamente circuitos eléctricos 1. Si no lo han visto, coméntenlo ahora. Bien. Entonces ese es el resumen de este subtítulo. Todas las indicaciones, el porqué de cada cosa, cómo efectúa los elementos, cómo se encuentra con otros elementos, qué se debe calcular en qué tiempo. Y bueno, todo esto es porque fíjense que la respuesta, que es esta que está más arriba, está acá, ¿no? Es esto acá. Voltaje del capacitor, voltaje inicial del capacitor. Bien, ahora, todo lo que les acabo de comentar, todo lo que les comenté ahora de todo esto, también se aplica para los circuitos RL sin fuente. Es exactamente lo mismo.
lo mismo. Solo varía en una cosa, en que los circuitos en este caso RL sin fuente, su respuesta va a estar siempre con, con la corriente del inductor. Y también existe una corriente inicial que pasa a través del inductor. Ahora cambien toda la explicación de hace rato de los circuitos RC sin fuente y donde decía voltaje, básicamente póngale corriente. Donde decía capacitor, cámbiale por inductor. ¿Ok? Eso para no explicarlo dos veces. Los pasos son los mismos. Lo otro que tal vez pueda cambiar es esto que está aquí abajo, ¿no? Que aprovechamos para una vez claro. Aquí está el circuito. El enunciado dice que calcula la corriente del inductor. Fíjense. No menciona al inductor, pero se sobreentiende. Por eso le pongo aquí inductor. Este circuito dice que un tiempo igual a cero se abre. Entonces un tiempo menor a cero estaba cerrado, ¿no? Por eso esto está así continuo, ¿no es cierto? Ahí está. Esto está conectado. Ahora, pasa a lo siguiente. Esta fuente 40 voltios se está conectada de manera física con este elemento, ¿no? Que es el inductor. Por eso el inductor, al encontrarse con este elemento activo, se cortocircuita. Básicamente se une, ¿no? Se cierra. Por eso está una sola línea. De ahí nada más cambia. Ahora aquí está un tiempo mayor a cero. Aquí fíjense que como un tiempo igual a cero, esto se abre en tiempo mayor a cero, va a estar, sigue abierto. Si dibujo este elemento, ya la fuente se quitó. Y ahí está, se quitó, ¿no? Ahora, ¿qué se debe calcular para cada elemento? Bien, o para cada tiempo. En un tiempo menor a cero, se calcula solo la corriente del inductor en un tiempo inicial. Y en un tiempo mayor a cero, se calcula el tau. ¿Y qué es el tau? Para nuestro caso ahora, fíjense, es nada más que la inductancia dividida entre la R equivalente. Y aquí está la respuesta, ¿no? Todo esto. A una consulta está ahí, jóvenes. Entonces, en RL sin fuente tendríamos que encontrar la corriente en vez del voltaje. Sí. El resumen sería algo así. Eh, los RC y RL. Aquí SF sin fuente y con fuente. Ahora aquí los RL sin fuente
y con fuente. Básicamente, esto está en función del voltaje y en función de la corriente. Obviamente sus ecuaciones van a ser distintas. La ecuación de circuito de un RC sin fuente y con fuente es distinta. Pero básicamente siempre va a ser empezando por el voltaje. ¿Y así? ¿Alguna otra consulta? Se lo debe dejar así en función del tiempo nomás, Sí, así como lo dejo ahora. sí, sí, siempre. Bien, jóvenes, si no hay más consultas, por ahora sería hasta acá. Ya hice la explicación de los circuitos RC, RL sin fuente. La próxima semana, próximo sábado, vamos a hacer ejercicio. Y bueno, vamos a explicar un poco lo con fuente, pero vamos a hacer un poco más rápido. Solamente hoy día es la introducción para que se pueda entender. Pero lo demás va a ser rápido. Si tomen en cuenta cada punto, o sea, vas a percatar que no es nada del otro mundo todo esto. Es lo mismo, todo es lo mismo. En los problemas que están más atrás. Más bien veámoslo antes que acabemos. En el examen son así circuitos más o menos de lo que nos está mostrando ahorita, o más difícil. Eh, todos son, todos tienen el mismo procedimiento. Todos son los mismos pasos. Solo que uno varía con respecto al otro. En cosas diminutas. ¿Ya? Ahí van los amplificadores operacionales. Por ejemplo, a ver, a ojo, si recuerdo un ejercicio de un examen, sería tal vez este de acá, de 7.7, creo que una vez lo preguntó. Otro clásico sería este, creo igual. Y otro, creo que este. Lo voy a tener por ahí. Son esos tipos de preguntas que hace el ingeniero. Ok, analizándolos brevemente. Fíjense. Dice, haya la tensión del capacitor para un tiempo menor a cero y un tiempo mayor a cero de cada uno de los circuitos. Aquí en este caso hay una fuente y otra fuente que hay un conmutador en este caso. Un interruptor que cambia de una posición a otra. Entonces, analizar en un tiempo menor a cero y después de cero, cómo es que está conectado. Identificándolo ahora, se pueden percatar que es un circuito RC con fuente, porque antes de cero está conectado a esta fuente y después de cero está conectado a otra fuente. Nunca se desenergizó. Por eso es un circuito RC con fuente. Y entonces se aplica a lo que les voy a explicar más adelante, de hallar los valores que corresponden, lo hallan, reemplazan la fórmula y ya tienen el resultado del voltaje del condensador en función de los tiempos que pide.
sea para un tiempo menor a 0 o para un tiempo mayor a 0. El O- voltaje el voltaje que hallemos en el tiempo menor a 0 que está conectado a a la fuente de 12 voltios, ese sería nuestro voltaje inicial que vamos a poner en esa fórmula. Si usted se refiere a que si está conectado a estos 12 voltios y yo le voy a poner directamente 12 voltios a lo que le llega acá, ¿eso es lo que pregunta? No, no, el voltaje que vamos a hallar en ese, cuando está conectado a los 12 voltios, ese va a ser nuestro voltaje inicial, le pregunto. Sí, es correcto. Va a ser el voltaje inicial. Con esto vayan el voltaje inicial. Y con este de acá, que vamos a hacerlo más adelante, va a hallar el voltaje, el libro llama como voltaje infinito. ¿Ok? Bien. ¿Alguna otra consulta más, jóvenes? Bueno, entonces sería hasta hoy esta parte. Les hago llegar el link y el código de Classroom para que así se vayan uniendo y vean el video las veces que sea necesario. Y si tengo tiempo, les mostraré uno que otro ejercicio. Y mejor les comparto el link de un semestre en el cual también ya grabé varias ayudantías para que quieran un poco avanzar, ¿no? Adelantarse. Si no hay nada más, sería hasta ahora. Muchas gracias. Listo, Diego, gracias.